Queridos hermanos, un placer estar con vosotros. Muchas gracias al pastor Luis Alberto, que también ha sido secretario, como yo soy ahora. Así es que compartimos función. Y bueno, no solamente estoy visitando a los grupos de la Unión, sino que estamos visitando, cada fin de semana estoy en algún lugar de España, viajando, visitando a iglesias de toda España. Y todavía, después de 2 años y pico, no he conseguido visitar a todas. Así es que el Señor nos ayude para que en el quinquenio logremos llegar a todas, visitar a todas, porque estamos todos los administradores viajando constantemente cada fin de semana en algún lugar, visitando alguna iglesia. Así es que es un placer estar con vosotros. Me persiguió Adrián, vuestro director de jóvenes, durante meses para ver si conseguía finalmente una fecha para venir a la iglesia de Aluche. Y bueno, finalmente conseguimos esa fecha. Y ayer ya inicié un tema aquí. La lástima, mis hermanos, es que éramos, creo que unas 10, 12 personas. Así es que voy a tener que repasar el tema de ayer con vosotros hoy, con lo cual reduciré el tema de hoy. Porque, ¿sabéis? Es importante que nosotros entendamos que el Apocalipsis, que es lo que me pidió Adrián, que quería que tocara, temas sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis, mis hermanos, realmente es el resumen final del proyecto final de salvación que Dios tiene para nuestro tiempo. Algo que comenzó en el primer libro de la Biblia, allí en el Génesis, en la creación. Bueno, realmente muchísimo antes de la creación, antes de crear nada en el universo, el Señor ya se planteó el plan de la redención. Así es que para entender Apocalipsis, nosotros tendríamos que entender realmente toda la Biblia, todo el proyecto de Dios. Es imposible comprender Apocalipsis o los libros apocalípticos de la Biblia sin tener una profundización, un estudio profundo de la Biblia. Es casi imposible hacerlo. Por lo tanto, cuando nosotros iniciemos el estudio de Apocalipsis, tenemos que enganchar Apocalipsis a todo el resto de la palabra de Dios, sin lo cual no entenderemos nada. Por eso la mayor parte del cristianismo hoy no entiende Apocalipsis. No entiende tampoco Daniel, que sería la antesala del libro de Apocalipsis, sin el cual yo no podría entender para nada este libro. ¿Sabéis? Dice el Espíritu de Profecía que cuando nuestra iglesia comprenda mucho mejor de lo que lo hace ahora los libros de Daniel y de Apocalipsis, dice que habrá un reavivamiento como no lo ha habido desde los tiempos apostólicos. Cuando comprendamos muchísimo mejor que lo hacemos ahora. Y se supone que nuestra iglesia es la que más comprende Daniel y Apocalipsis. Pues Elena de White dice que tiene que comprenderla todavía muchísimo porque ese reavivamiento no se ha producido todavía. Así es que algo tiene que pasar en nuestras vidas, algo tiene que producir ese libro en nuestras vidas para que cuando lo entendamos realmente y entendamos qué es lo que Dios espera de nosotros, eso transforme nuestra vida y ese remanente que tiene que terminar la obra se ponga en marcha con una fuerza como no la ha habido nunca hasta este momento. ¿Sabéis? Hay tres patas sobre las que se sustenta nuestra experiencia con Dios. La primera es el estudio profundo de la palabra de Dios. La segunda, ¿cuál sería la segunda? La oración. Y la tercera, ¿cuál sería? El testimonio. Lo que yo tengo que explicar a otros, contar a otros. A veces pensamos que contar a otros tiene que ser con una teoría. Y algunos comienzan hablando de las bestias, de las leyes dominicales, de todas estas cosas, ¿verdad?, que tanto nos fascinan de Apocalipsis. Pero realmente esto no es lo que tenemos que contar. Esto es lo último. Lo último de la fila es esto. Lo primero que tendríamos que explicar es cuál es nuestra relación con quién.
con Jesús? ¿Cuál es mi relación con Jesús? ¿Sabéis? El Apocalipsis es la revelación de Jesús. Una revelación especial para el pueblo que tendría que vivir especialmente en este tiempo. Así es que a veces nos fascinan las bestias, nos fascinan el dragón, nos fascinan las leyes dominicales, todo eso nos fascina mucho. Pero realmente no tenemos una relación con Jesús porque no profundizamos en la palabra de Dios, porque no oramos suficiente y porque desde luego no damos testimonio. Así es que las tres patas de nuestra relación con Dios, falla una, fallan dos o a veces las tres. Y ya sabéis lo que pasa a un taburete de tres patas cuando le falla una pata, ¿verdad? Solo con que le falle una, se va al suelo. Así es que, mis hermanos, antes de entender las bestias y todas estas cosas, tendríamos que entender que el Apocalipsis, la figura central del Apocalipsis, ¿quién es? Es Cristo. Yo tengo que ver a Cristo y su santuario en todo el Apocalipsis, porque si no lo veo a Él y empiezo a ver otras cosas que también están en el Apocalipsis, porque Cristo está denunciando en el Apocalipsis la labor del enemigo, pero también está anunciando en muchísimo mayor porcentaje su propia labor de salvación por nosotros. Pero a veces nosotros nos quedamos solo con la labor del enemigo, pendientes de la labor del enemigo, y no estamos pendientes de la labor que Cristo tiene que realizar en nuestras vidas antes que el enemigo haga su labor, porque a lo mejor entonces el enemigo, si no estoy pendiente de Cristo, lo que va a hacer el enemigo es, ¿qué va a hacer? Va a arruinar mi vida. Y no me voy a dar cuenta que sin querer, yo que pensaba que estaba en la iglesia de Jesús, yo que pensaba que estaba en la iglesia verdadera, yo que pensaba, pero como mi taburete está fallando por alguna de las patas, por dos o por tres, entonces resulta que el enemigo me tiene cogido. ¿Sabéis? Elena de White tiene una cita que dice que ahora, en este mismo momento, ahora, desde 1844 para adelante, cada uno de nosotros está decidiendo si recibiremos la marca de la bestia, que es la insignia que el enemigo va a dar a sus súbditos. Es ahora que estamos decidiendo si la vamos a recibir o no. Simplemente porque no estamos afianzando las patas de nuestro taburete. Así es que yo puedo orar mucho, pero si no estudio la palabra de Dios, el testimonio que daré será bastante nefasto. Si estudio mucho la palabra de Dios, pero no oro nada, puede ser que acabe en doctrinas extrañas, como tantas hay en nuestra iglesia hoy y tantas que pululan por internet. ¿Y cuántos hermanos, en vez de estudiar la palabra de Dios y ser profundos conocedores de la palabra de Dios y de lo que Jesús quiere en nuestras vidas, son grandes conocedores de algún predicador de estos que están por ahí iluminados? Se habla mucho de bestias y de leyes dominicales o de otras cosas, mis hermanos. Tantas teorías hay en nuestra iglesia hoy. Y todas erróneas. Pero preferimos escuchar a ese iluminado que estudiar profundamente la palabra de Dios y ver si realmente la palabra de Dios tiene un mensaje de transformación para mí. A mí me gustaría no hacer una disertación sobre el Apocalipsis, porque esto lo escucharéis hoy y posiblemente mañana se os habrá olvidado. Lo que me gustaría es mostraros unas cuantas herramientas para que vosotros mismos estudiéis el Apocalipsis. Porque de nada sirve que lo estudie yo. Lo importante es que lo estudies tú. Y que lo estudies con profundidad. Y que Cristo te hable. Porque si Cristo no te habla cuando estudias la Biblia, si no transforma tu vida, entonces no sirve de nada. El reavivamiento vendrá por una transformación de Jesús, porque solo es Él el que puede transformar nuestra vida. Así es que cuando leáis Apocalipsis, lo primero que tenéis que buscar es a Jesús en todo. En todo. Y si veis la denuncia del enemigo y las bestias y todo eso que sale en Apocalipsis, entended que es un enemigo vencido. Un enemigo que está dando los últimos coletazos, pero Jesús lo tiene acogotado completamente. No nos equivoquemos de bando, mis hermanos. No nos equivoquemos de bando. Puedo estar en esta iglesia y estar en el bando enemigo. No nos equivoquemos de bando. Busquemos reforzar las tres patas de nuestro taburete, porque si falla el testimonio de amor que Cristo tiene que poner en mi corazón,
si yo no amo a mis hermanos, si yo no hago nada por mis hermanos, si no doy testimonio de ese amor increíble que Jesús me ha demostrado a mí, a los demás, entonces también mi taburete se va a caer. Y también acabaré recibiendo esa insignia especial del enemigo. Yo tengo que recibir el sello de Dios. Y el sello de Dios lo recibirán aquellos que, como Nehemías, oran profundamente sin cesar, estudian profundamente la palabra de Dios sin cesar y dan un testimonio poderoso. ¿Sabéis? Apocalipsis dice que el sello del remanente o la característica del remanente es: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Texto emblemático de Apocalipsis que nosotros cogemos como la referencia nuestra. Nosotros somos esos. Pues yo os digo, nosotros no somos esos. Puede que algunos sí sea eso. Porque, ¿sabéis? Guardar los mandamientos de Dios se resume en esto: ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley y todos los profetas. Quiere decir, toda la Biblia se resume en esto. Todos los mandamientos se resumen en esto. Si no hay nada que ocupe el lugar de Dios en mi vida, nada absolutamente, Dios es lo primero en mi vida, estoy bien con la primera parte de los mandamientos. Si nada estorba el amor profundo que le tengo a mi prójimo y hago de todo por mostrarle a mi prójimo el increíble amor que Cristo ha tenido por mí, estoy bien con la segunda parte de los mandamientos. Y entonces estaré viviendo la fe de Jesús. Porque la fe, mis hermanos, no es una teoría. La fe es una práctica. La fe es algo que transforma mi vida y me da el amor que tenía Jesús por los demás, me lo da a mí. Y entonces yo me comporto como Jesús y entonces tengo la fe de Jesús. Así es que cuando esto se produzca en nuestra vida, entonces podremos decir que estamos guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Y sin duda en nuestra iglesia, mis hermanos, hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús y que está buscando con todo su corazón recibir el sello de Dios. Pero tristemente estamos en la época de las vírgenes dormidas, muy dormidas, pero recordad, 5, aunque no hicieron todo lo que tenían que hacer, aunque no levantaron su lámpara y marcaron claramente el camino al mundo hacia la casa de la verdadera novia, de la verdadera iglesia de Dios, acumularon en ese tiempo en el que estaban dormidas, siguieron acumulando una relación profunda con Dios y acumularon aceite en sus vasijas, que es su propio cuerpo, sus vasijas. Es decir, acumularon una relación transformadora con el Espíritu Santo, que cuando sonó el grito de medianoche, que viene el esposo, se despertaron todas, pero solo las que habían mantenido esa relación profunda, cultivando los 3 pilares del banquete, del taburete, solo esas consiguieron entrar a tiempo antes de que la puerta de la gracia se cerrara. Las otras, entonces quisieron buscar toda esa relación, toda esa experiencia, quisieron buscarlo, pero el tiempo será tan breve, los desastres de nuestro mundo tan grandes, mis hermanos, que no habrá tiempo ya para buscarlo. Así es que es importante que nosotros estudiemos la Biblia y cuando vayamos al Apocalipsis veamos a Jesús y su deseo transformador para nuestra iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que no se la pinta muy bien en Apocalipsis, realmente es la más nefasta de todas las 7 iglesias. Pues mis hermanos, ojalá cultivemos esa relación con Jesús, que nos permita entender cuál es su revelación para mi vida y yo pueda ser transformado. Las herramientas para analizar el Apocalipsis, como decía ayer, son estas que tenéis aquí. Estas son las fundamentales. Primero hay que profundizar en toda la Biblia. No puedo entender Apocalipsis si no profundizo en toda la Biblia. La Biblia se explica a sí misma, mis hermanos. Yo tengo que tener un diálogo constante con la Biblia. Ayer
Yo les hacía preguntas que yo le hago al texto. Alguno me decía, es que jamás en mi vida me pregunté esas cosas. Bueno, pues hay que preguntarle a la Biblia constantemente hasta el último detalle, porque el apóstol Pablo dice que lo que está revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Quiere decir que yo tengo que buscar todo tipo de explicaciones, como decía el pastor Bullón, en un diálogo constante. Decía, diálogo constante con toda la Biblia. Y toda la Biblia me tiene que dar explicación a las preguntas que yo le estoy haciendo sobre algo que está revelado. Hasta el último detalle se me dará explicación. Si yo lo busco, si yo oro, si yo profundizo. Y mis hermanos, yo os digo, yo me paso noches a veces profundizando y estudiando y analizando y orando y pidiéndole a Dios, explícame esto, explícame esto. Y el Señor contesta. Así es que la Biblia se explica a sí misma. Hay que entender especialmente el Antiguo Testamento, porque todos los símbolos del Apocalipsis se explican en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Se explican todos ahí. ¿De dónde salen esas bestias que aparecen ahí en Daniel y luego aparecen de nuevo en Apocalipsis? Las mismas bestias. Los mismos mares. Las estrellas, el sol, la luna, la tierra, el mar, el cordero, esa mujer, una ramera, otra vestida del sol, la luna y las estrellas. Todos esos elementos están explicados en algún sitio. ¿Dónde están explicados? Están explicados especialmente en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel, pero tampoco Daniel me explica todo. Porque, ¿sabéis? Cuando yo entro al libro de Daniel, como yo decía ayer a los que estaban, me encuentro que hay unas bestias que salen del mar. Pero ahora yo comienzo a preguntarme, oye, ¿cuándo entraron en el mar? Porque es que esas bestias de ahí son cuadrúpedos terrestres. Un león, un oso, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, un dragón. Pero ¿cuándo entraron esas bestias en el mar? Y la pregunta es, ¿y cómo entraron al mar si eran cuadrúpedos terrestres? Pero ahora, ¿por qué salen del mar a la conquista de la tierra? Porque es que van a la conquista de la tierra. Es su único objetivo. Y como la primera no lo consigue, entonces la siguiente viene más fuerte, y la siguiente más fuerte, y la última era fuerte como ninguna, y consiguió su objetivo, que es hundir la tierra debajo del mar. Pero todo eso, ¿por qué? ¿Y por qué además esas bestias, la mayoría de ellas son híbridos? Al menos hay 2 híbridos, ¿verdad? El león Babilonia tiene alas de águila. Y el leopardo tiene 4 cabezas completamente deformado y además 4 alas de ave. Si sumamos las alas, tenemos 6 alas. 6 alas impulsan a Babilonia y a Grecia. Curiosamente, Babilonia y Grecia están detrás de las principales filosofías que han ido contra el proyecto de salvación de Dios. ¿Y por qué 6 alas? ¿Y por qué el número 6 en toda la Biblia está relacionado siempre con el enemigo? Y así podríamos seguir haciéndole preguntas y preguntas y preguntas. Y la palabra de Dios tiene que contestarme a todo eso. Porque, ¿sabéis? Cuando yo miro el libro de Daniel es como ver una película empezada. Es como si yo viera una película en la que le hago un montón de preguntas y no tengo contestación, porque es como si yo hubiese empezado la película por la mitad. ¿Y por qué por la mitad? Porque Daniel comienza con la historia de Babilonia, cuando se lleva cautivo en la primera deportación al pueblo de Dios. Pero esto fue en el año 600 a.C. ¿Y cuántos años hay antes de todo eso? Desde la creación del mundo. Pues hay así como 3.500 años. Y esos 3.500 años, si yo no los estudio y no los miro, no voy a entender esa película que ha comenzado por la mitad, porque todas esas respuestas a las preguntas que yo acabo de hacer a las bestias se me dan en el principio de la película. ¿Sabéis? Yo siempre entiendo la Biblia como una película con palabras, sonido e imagen.
¿Qué pasa si yo apago la imagen de una película y solo me quedo con el sonido? ¿Qué pasará? ¿Me enteraré de toda la película? Si encima la veo a mitad, para adelante, y le quito las imágenes, oye, me voy a enterar de bien poco. No voy a entender para nada. Y hoy nuestra iglesia, o muchos hermanos le dices, oye, ¿por qué son bestias las que representan a los imperios de nuestro mundo? Pues la verdad es que nunca me lo he preguntado. Oye, ¿por qué están hibridadas? Pues la verdad que tampoco. ¿Y por qué llevan alas? ¿Y por qué salen del mar? ¿Y qué es la tierra y qué es el mar? ¿Sabéis por qué? Porque nos conformamos con mirar la película a mitad, no nos hacemos ese tipo de preguntas y automáticamente todo se queda en una especie de misterio en el que no entiendo nada. Y los jóvenes no entienden nada, la iglesia no entiende nada, y entonces cuando yo no entiendo algo, ¿qué pasa? Me aburro, lo cierro y me voy. Así es que a mí me gustaría mostraros hoy algo, solo algo, tocar así por encima un poco las herramientas y las claves para entender Daniel y Apocalipsis. Siempre tenemos que buscar en el santuario. Todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis se centran en el santuario. Todo es una radiografía espectacular del santuario y el santuario es Cristo y el proyecto de salvación completo, a unos detalles que no nos podemos ni imaginar. Cuando yo entiendo el santuario y lo meto en Daniel, ¿sabéis? Hasta en el capítulo 2, donde aparece la estatua de metales, está el santuario. Está el santuario. Yo tengo que preguntarme quién es esa piedra que golpea la imagen. Todo absolutamente, porque esa piedra se convierte en un enorme monte. ¿Y ese monte está antes o después de la segunda venida formado? Todas esas preguntas me las tiene que contestar la Biblia, porque es fundamental. Así es que tengo que buscar siempre en el santuario y sobre todo, y es lo que yo analicé ayer en bastante detalle, hoy no podré repetir el mismo detalle con el grupito que estaba, hay que comprender qué quiso transmitirnos Dios en Génesis 1. ¿Sabéis, mis hermanos? Génesis 1 es el principio de la película. Porque todos los elementos, todos, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, las bestias, el hombre, la mujer, todo está en Daniel y todo está en Apocalipsis. Solo que sin las deformaciones que me presenta Daniel y Apocalipsis. Luego ha habido una deformación. Luego, ¿por qué ha habido esa deformación? Todo eso es lo que me está invitando Daniel y Apocalipsis a investigar. Así es que cuando yo entiendo Génesis 1 de una manera muy particular que os voy a explicar ahora, entonces comprenderé el principio de la película. ¿Sabéis? Cuando vamos a Génesis 1, versículo 1, yo os invito a que abráis Génesis 1, versículo 1. Y lo que vamos a ver hoy va a ser a toda velocidad y pasando por encima. Así es que os puedo decir que hay minas interminables de verdad dentro de este capítulo, igual que todos los capítulos de la Biblia. Simplemente es para que veáis la riqueza y la profundidad inagotable que tiene la palabra de Dios en cualquiera de sus partes. Por donde quiera busquéis, tenéis esa profundidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Solo en estos dos versículos empleamos ayer, ¿cuánto tiempo estuvimos? Hora y pico. Solo en estos dos versículos, mis hermanos. Porque hay montones de preguntas que hacerle a estos dos versículos. La primera pregunta que nos hacíamos ayer es, ¿sabía Dios que nuestro mundo iba a caer? Antes de crear el universo, ¿sabía que nuestro mundo iba a caer? Sí, lo sabía. Porque Dios es omnisciente y tenemos textos a cientos que me dicen que Dios conoce el futuro más remoto desde la antigüedad más remota. Por eso creó el proyecto de salvación, porque vio que el universo que él iba a formar sobre una base. ¿Cuál era la base fundamental sobre la cual Dios creó? Ayer me dijeron el amor. Muy bien, el amor. Pero el amor se tiene que basar ¿en qué? En la libertad.
Así es que el libre albedrío fue la base fundamental sobre la cual Dios fundó la creación de todo absolutamente, de todas sus criaturas y de todo el universo. Eso conllevaba un peligro. ¿Cuál era? Que dentro de su libertad alguna de las criaturas escogiese ir contra él. Y él lo vio. Vio el nombre y el apellido de la persona y de los miles de ángeles que se rebelarían contra él, pero también vio los nombres de cada uno de nosotros. Nos vio a todos. Vio nuestro mundo caído, vio cómo le clavarían la cruz el principal amigo que iba a tener en el cielo. Él mismo lo iba a crear, Lucifer. Todo eso lo vio antes de crear ni un solo ángel, ni un solo mundo, nada absolutamente. Dios lo vio todo. Y yo preguntaba ayer, ¿y eso influyó en Dios para no crear? ¿O nos hizo autómatas para que nunca nos pudiéramos equivocar? Dios creó libremente y creó incluso al que sabía que un día lo clavaría en una cruz, lo creó. Y fue su mejor amigo en el cielo y caminó con él. Hasta que un día, dice el Espíritu de Profecía, que cuando iban a entrar a la presencia del Padre, donde ya estaba el Espíritu Santo, para decidir la creación de nuestro mundo, entonces Cristo, que era un ángel, con forma de ángel, muy interesante esta idea, porque esto nos explica por qué Cristo es el que viene a morir por nosotros, es el que toma la forma de sus criaturas. Cada persona de la divinidad adoptó una forma que le permitía dirigir el universo y trabajar con sus criaturas. El Padre adoptó la forma del poder absoluto, se necesita ver a Dios con su poder absoluto, con su poder glorioso e impresionante, sin nada que lo esconda. Por eso los querubines que están frente al trono del Padre se cubren el rostro, ¿verdad? Un respeto absoluto. Pero también necesitaba ver a alguien que adoptara la forma de las criaturas para que no le tuviesen miedo y para que él pudiese ir hacia ellas, abrazarlas, caminar con ellas, hablar con ellas de tú a tú, sin ningún tipo de problema. Y otro necesitaba adoptar una forma que le permitiera estar en todos los lugares a la vez y trabajar con cada persona del universo como si fuera la única, el Espíritu Santo. Así es que el que adoptó la forma de los ángeles en el cielo es el que luego va a venir a adoptar la forma de sus criaturas en la tierra cuando hay que venir a morir por ellas. Por eso no vino el Padre o no vino el Espíritu Santo, vino el que había adoptado esa función, que es Cristo. Así es que Cristo, que tenía la misma forma que Lucifer, le dice en un momento dado, aquí no puedes entrar. Y aquello, dice el Espíritu de Profecía, creó, ¿qué creó? Un problema en el corazón de Lucifer. ¿Cómo que yo no puedo entrar ahí? ¿Cómo que yo no puedo pasar ahí? Pero si somos iguales, si tenemos la misma forma, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y aquello creó toda una rebelión, un orgullo, una envidia que finalmente acabó convirtiendo a Lucifer en Satanás, el adversario, el enemigo. ¿Sabéis? El conocer todo esto no le impidió a Dios hacer a Satanás, a Lucifer, el ser más esplendoroso, más increíble. No tenía ninguna excusa ese ser. Yo decía ayer, si yo sé que alguien que alojo en mi casa dentro de un año me va a clavar un cuchillo por la espalda, no lo alojo en mi casa. Pero Dios no le influye eso. Él lo aloja, lo trata increíblemente, que nunca tenga una excusa para decir, hay algo que hiciste que no me gustó. No, todo, magnánimo, fantástico. Eso hace Dios con nosotros todos los días, mis hermanos. Aunque sepa que nos vamos a perder, Él nos trata como si fuésemos lo único en el universo que se va a salvar. Somos nosotros los que decidimos finalmente alejarnos de Dios, porque Él va a estar persiguiéndonos hasta el mismo día de nuestra muerte, para que nos salvemos, no para que nos perdamos. Así es que, mis hermanos, aquí descubro que Dios conocía. Muy bien, pues si en el principio Dios conocía y sabía que nuestro mundo iba a caer, ¿qué pensáis? ¿Que a Dios le influyó este pensamiento en su mente cuando va a crear nuestro mundo?
¿Sabéis? Dios es un artista. Y todos los artistas que van a crear un cuadro planifican cómo lo van a hacer. Pero sobre todo, piensan qué es lo que va a transmitir ese cuadro. Cuando la gente lo vea, ¿qué va a ver? ¿Qué mensaje va a captar? ¿Qué mensaje quiero darles a las personas cuando yo hago esta obra de arte? Bien, hoy sabemos que en la comunicación, como decía ayer, la comunicación verbal es el 35% de la totalidad de la comunicación. 35%. El 65% restante es lo que se denomina comunicación no verbal. Fijaros, el 65% es la comunicación no verbal. Y se nos dice que todo lo que la persona hace, los gestos, todo, la cara, lo que está creando, todo eso es comunicación no verbal. Así es que la pregunta es, ¿qué quiso transmitirnos Dios en su creación de 6 días, descansando el séptimo? ¿Qué quiso transmitirnos? Porque si el 65% es comunicación no verbal, todo lo que Dios estaba creando formaba parte de la comunicación no verbal. Así es que, ¿qué estaba intentando transmitirnos en esa comunicación no verbal? Si lo que le preocupa a Dios es, esta casa me la va a atacar el enemigo, ¿cómo los voy a salvar? ¿Creéis que ese pensamiento está influyendo en lo que está creando? Está influyendo totalmente. Está condicionando la creación de Dios. Porque ahora fijaros, ¿Dios podía haber creado todo eso en un instante? Sí. ¿Por qué lo hizo en 6 días? ¿Por qué lo hizo en el orden en el que lo hizo? ¿Por qué lo hizo en la forma en la que lo hizo? ¿Por qué se lo explicó a Moisés de la manera en la que lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? Esa pregunta, mis hermanos, tenemos que contestarla. Es vital porque es el principio de la película que me explica Daniel y Apocalipsis. Si no, no entiendo nada de las bestias, la tierra, el agua, el mar. No entiendo nada. Así es que es muy interesante, porque cuando yo me voy al capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabéis? Hay un gran debate, incluso dentro de nuestra iglesia, sobre cuánto tiempo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Así es que tenemos un grupo de teólogos de nuestra iglesia que dicen, no pasó ningún tiempo. Dios lo hizo todo en 6 días, todo el universo, nuestra tierra y todo lo que existe. Tenemos un problema con eso, porque no se entiende bien la Biblia. El que dice eso o no está comprendiendo bien. Porque entonces todos los mundos que tentó Satanás antes de la creación de nuestro mundo, como dice el Espíritu de Profecía, ¿dónde estaban? Ya estaban creados. Y además Elena de White dice que el problema del pecado comenzó con los planes para crear nuestro mundo, que es la última parte de la creación que Dios va a hacer, porque hay un texto bíblico que me dice que y fueron acabados los cielos y la tierra. Y los cielos para el pensamiento hebreo, mis hermanos, son los 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo donde está todo el universo y finalmente el cielo, que es el tercer cielo, donde mora Dios, que Elena de White dice que está en el centro del universo. Así es que ahí podríamos sacar muchos debates, porque los científicos dicen que nuestra Tierra está prácticamente en los límites de afuera del universo. Luego, para llegar al centro del universo tendríamos 400.000 millones de años luz. 400.000 millones de años luz, mis hermanos, imaginaros. Sin embargo, Elena de White dice que nosotros tardaremos en recorrer eso. ¿Sabéis cuánto tiempo? ¿Cuánto? 7 días. Oye, ¿cómo recorreremos más de 400.000 millones de años luz en 7 días? ¿Sabéis que últimamente los científicos han descubierto que hay galaxias que se están moviendo a 4 veces la velocidad de la luz ahora mismo? Galaxias enteras moviéndose a 4 veces la velocidad de la luz. Imaginaros, o sea, ¿a qué velocidad iremos nosotros? No lo sé, mis hermanos. Son cosas que se nos escapan, pero porque tienen que ver con nuestro Creador. Pero lo revelado tiene que ver con nosotros y con nuestros hijos. Así es que la pregunta es,
No sabemos cuánto tiempo pasó desde el versículo 1 al versículo 2, pero lo que sí sabemos es que entre el versículo 1 y el versículo 2, Satanás se rebeló y provocó una batalla en el cielo terrible. ¿Cuánto tiempo de gracia Dios aguantó a Satanás en el cielo? No lo sabemos. ¿Cuánto retrasó el problema de la caída en el cielo de Satanás y sus ángeles? ¿Cuánto retrasó la creación de nuestro mundo? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Apocalipsis me dice claramente que hubo una guerra en el cielo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Que fue expulsado Satanás y sus ángeles fuera. ¿Y a dónde fueron? A la tierra. Si no había nada creado en la tierra, la pregunta es, ¿para qué fueron a la tierra? Solo estaba la tierra vacía, pero no había nada creado en ella. ¿Para qué fueron a la tierra? Pero si el espíritu de profecía me dice que lo que ocasionó el problema de la caída de Lucifer fue los planes para crear nuestro mundo, entonces, si se origina con los planes para crear nuestro mundo el problema de la envidia, la rebelión, ¿cuánto tiempo hasta que efectivamente se comienza la creación de nuestro mundo en el versículo 2? ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Satanás agotó su tiempo de gracia. Porque tenemos citas del Espíritu de Profecía que dice que cuando fue expulsado del cielo, sintió tal agonía Lucifer de verse privado del cielo y de su... que un ángel que entraba lo llamó y dijo, llama a Jesús, dile que quiero hablar con él. Y aquel ángel llamó a Jesús y Jesús salió. Y Lucifer le dijo, renuncio a todo, me vuelvo bueno, no vuelvo a rebelarme, no vuelvo, pero dejadme entrar otra vez. Y dice que Jesús llorando, mis hermanos, le dijo, es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada. Porque su mente estaba tan dañada que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo, mis hermanos, ya nada podía transformar esa mente, nada podía cambiar eso. Así es que él agotó su tiempo de gracia igual que todos sus ángeles. Ahí se terminó su tiempo de gracia. Antes de la creación de nuestro mundo se terminó su tiempo de gracia. La pregunta es, ¿qué vino a hacer a nuestro mundo si no había nada creado, mis hermanos? Esta pregunta es fundamental. ¿Qué vino a hacer a nuestro mundo con sus millones de ángeles? ¿Sabéis? Satanás tiene mucho poder para destruir. Ningún poder creador, pero mucho para destruir. Y eso que Dios lo está reteniendo. Pero Elena de White dice que todos los terremotos, todos los ciclones, todo detrás está la mano de Satanás. Todo. Lo vemos en el libro de Job. Imaginaros, retenido por Dios. Así es que sin retener por Dios, ¿qué tendríamos ahí? ¿Habéis visto las películas de Superman? Pues imaginaros a millones como Superman atacando un planeta. ¿Qué pueden hacer? Pueden destrozar un planeta. ¿Es posible que Satanás y sus ángeles, en un odio increíble y sabiendo que Dios iba a crear en nuestro mundo, vinieran derechito para acá, diciendo, vamos a destrozarlo todo y a ver qué puedes crear ahí? ¿Sabéis la palabra estaba? Cuando aquí el versículo 2 dice, y la tierra estaba, esa palabra hebrea se puede traducir como llegó a estar. Si llegó a estar, quiere decir que no estaba, sino que vino a estar desordenada y vacía. La pregunta entonces es, ¿quién provocó ese desorden caótico, esa oscuridad brutal? ¿Quién provocó eso? La hipótesis es que pudo ser Lucifer. Pudo ser él con sus millones de ángeles, y eso explicaría el por qué vinieran aquí cuando no había nada creado aquí. Y a partir de ahí se fueron a todos los planetas creados a intentar hacerlos caer. No consiguieron ninguno. Todos tenían un árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo el nuestro cayó. Pero Dios sabía que iba a caer. Sin embargo, trata a Adán y Eva como si no fueran a caer, porque realmente no estábamos predestinados a caer. La decisión la tomaron Adán y Eva libremente, advertidos por Dios, conocían todo lo que había pasado en el cielo, sabían que Satanás iba a venir, sabían que los iba a atacar, sabían que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, la puerta de entrada, que si no tocaban, si no comían aquel fruto, no habría ningún problema. Pero allí tenemos la historia que todos conocéis.
Así es que, mis hermanos, cuando yo veo Génesis, me doy cuenta de que de alguna manera Dios me está diciendo, oye, ahí pasó algo. ¿Qué hace el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas? Porque, mis hermanos, yo tengo que coger esos elementos que aparecen el primer día, las tinieblas, la luz, el segundo día las aguas, la tierra, y tengo que hacer un análisis de esos elementos en toda la Biblia y ver cuál es el empleo mayoritario que se hace en los contextos simbólicos de esos elementos. Y entonces descubro algo muy interesante. En toda la Biblia, las tinieblas son sinónimo ¿de quién? De Satanás y su proyecto. ¿Y la luz de quién? De Dios, de Jesús y de todo su proyecto. Y eso lo podéis ver en el Nuevo Testamento de una manera fascinante. Yo soy la luz del mundo, decía Jesús. Podemos ver el inicio del Evangelio. ¿Sabéis? Es fascinante analizar el Evangelio desde el punto de vista de Génesis, porque os daréis cuenta rápidamente que Jesús cumplió todos los días de la creación. Recordad qué día murió. El viernes. Y veréis qué fascinante es esto, que muriera el viernes, y además lo que se hizo con él. Es una tipología perfecta. ¿Sabéis? Las tipologías es que la historia que ocurrió en la antigüedad se va a volver a repetir al final. Se va a volver a repetir con Cristo. Uno es el símbolo, el otro es la realidad. Así es que tenemos el tipo y el antitipo. Bien, pues todo Génesis está montado como un tipo. ¿De qué? Del plan de la redención centrado en Jesús. Un tipo de advertencia, un tipo profético. La lástima, mis hermanos, es que no lo estudiamos así. Pero es el principio de la película de Daniel y Apocalipsis, porque lo que Dios le está diciendo a Adán y Eva en este mensaje subliminal es, fijaros que Él deja la mitad del tiempo con tinieblas y la mitad del tiempo con luz. Cuando comienza el Evangelio, dice el Evangelio, y los hombres que andaban en tinieblas y sombras de muerte, fijaros que está llamando a las tinieblas sombras de muerte, que es la paga del pecado. Luego se está haciendo directamente una tipología del primer día de la creación y está llamando a estas sombras, sombras de muerte, vieron gran luz. Y la luz es Jesús. Así es que está comparando la luz del primer día con Jesús y las sombras con la paga del pecado, el proyecto del pecado, que es la muerte. La propia Biblia está haciendo la tipología. Cuando la Biblia hace la tipología, uno está autorizado completamente para emplear el tipo como un tipo, es decir, como un símbolo. Y no es que la creación sea un símbolo, solo un símbolo, fue literal. Pero recordad las parábolas de Jesús, eran historias literales con proyecciones que cada elemento de esas parábolas tenía una proyección simbólica y profética que finalmente abarcaba la historia de la redención. Esto es, con esta historia literal, Dios montó un cuadro de la historia de la redención. Cada día de la creación es una parte de la historia de la redención. Y es fascinante porque los 3 primeros días Dios siempre separa algo de algo. Y los 3 días siguientes lo que hace es poner cosas. ¿Sabéis? La separación en toda la Biblia siempre tiene que ver con separar el verdadero proyecto del falso proyecto. Así es que los 3 primeros días Dios se la pasa arreglando para separar algo en el que el universo tiene un problema. Que es que en el universo en ese momento no todo es luz, sino que hay tinieblas. ¿Sabéis? Cuando Dios destruya completamente las tinieblas, cuando destruya completamente a Satanás y sus ángeles, lo vemos en Apocalipsis. Y dice allí al final de todo, después del milenio, cuando Satanás y sus ángeles han sido completamente destruidos y todos los que le servían también, y ya no hay ni la más molécula del pecado en el universo, entonces Dios dice algo y es que vuelve a crear nuestro mundo completamente. Pero hay una cosa muy interesante. ¿Qué pasa con las tinieblas? Ya no hay.
La pregunta es, entonces, ¿por qué dejó las tinieblas en la primera creación y las quita de la segunda creación? Aquí está, mis hermanos, el mensaje espiritual. Porque en la primera creación había un problema en el universo con otro proyecto maligno que podía acabar con nuestro mundo. Y así es, el Evangelio dice que acabó con nuestro mundo porque cuando Jesús viene, hasta el pueblo de Dios está en tinieblas completas y totales. Y Cristo viene como la luz. Por eso Dios dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Y yo tengo que entender ese mensaje de forma espiritual, mis hermanos, porque el mensaje primordial de Génesis 1 es espiritual. Dios está intentando transmitir un mensaje de redención diciendo no tendrán nunca nada que ver las tinieblas con la luz. Separación total, dos proyectos completamente diferentes. La pregunta que yo le vuelvo a hacer al texto es, si las tinieblas tienen que ver con el proyecto del enemigo, ¿por qué las dejó? No solo fue una advertencia para Adán y Eva, sino una advertencia para cada uno de nosotros. Porque dejó la mitad del tiempo con luz y la mitad con tinieblas. Y os vais al Ecuador y veréis que a las 6 de la mañana se hace de día. Y a las 6 exactamente de la noche, de la tarde, se hace de noche. Así que tenemos la mitad exactamente de tiempo con luz y la mitad con tinieblas. ¿Por qué la mitad? Porque el mensaje es, ten cuidado, porque existen las mismas posibilidades, la mitad, de que este mundo permanezca en la luz o caiga en las tinieblas. Y tú tienes la llave. Adán y Eva tenían la llave, pero yo hoy tengo la llave también. Jóvenes, tenéis la llave. La llave es aferraros a Jesús, que es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Es la luz, mis hermanos. Así es que si yo me aferro a la luz, os aseguro que las tinieblas no podrán nada y serán barridas, porque la luz barre a las tinieblas. Hay textos en el Nuevo Testamento que dice que la luz vence a las tinieblas. Cristo vence a las tinieblas. Y vosotros solo tenéis que encender una cerilla en un sitio oscuro, 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 y veréis inmediatamente lo que pasa. Las tinieblas son rechazadas. Así es que, mis hermanos, la mitad del tiempo con luz, la mitad con tinieblas. La pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas? Y aquí viene la segunda parte. ¿Qué son las aguas en toda la Biblia, mis hermanos? ¿Qué son las aguas? En el hebreo, todos los plurales son negativos. Los singulares son positivos. Los plurales tienen que ver generalmente con el proyecto del enemigo. El singular con el proyecto de Dios. No es lo mismo las aguas que el agua de vida. El agua de vida pertenece a Dios. Las aguas es la falsificación de Satanás, donde él tiene su poder y donde está trabajando. 3 espíritus en forma de rana, me dice Apocalipsis, salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta y van, ¿a dónde van? Ahora, en este tiempo se va a producir eso. Van a los reyes de la tierra para engañarlos, para mostrarles un falso proyecto de salvación, porque el número 3 siempre tiene que ver con un proyecto de salvación. Mis hermanos, puede ser falso o puede ser verdadero. 3 ángeles vuelan por lo alto del cielo. 3 pisos tiene el arca de Noé. 3 espacios el santuario. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Y el número 3 siempre marca un proyecto de salvación dirigido por Dios o falsificado y dirigido por el enemigo. Por eso son 3 espíritus. ¿Por qué en forma de rana? ¿Por qué en forma de rana? A ver, sencillo, lógico. La mente hebrea era muy lógica. ¿Por qué en forma de ranas? Estamos hablando en simbología. ¿A quién tienen que convencer? ¿Dónde se sienta la mujer? Sobre las aguas, que son, dice Apocalipsis, pueblos, naciones y muchedumbres de toda la tierra. ¿Por qué los espíritus toman forma de rana? Porque se mueven en el agua, van a nadar entre los pueblos, naciones y muchedumbres para convencerlos de un falso proyecto de salvación que dirige el dragón, la bestia y el falso profeta. Ya está. Así es que las aguas representan pueblos, naciones y muchedumbres. Pero ¿dónde estaba la oscuridad asentada según el relato del Génesis? ¿Dónde se asentaba la oscuridad? ¿Dónde? Sobre las aguas. ¿Pero qué se movía
¿Qué se movía revoloteando sobre las aguas también entre la oscuridad? ¿Qué se movía? El Espíritu de Dios. Y uno se pregunta, ¿y qué hace el Espíritu de Dios ahí? Todos los teólogos andan preguntando, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Si el Creador es Cristo, ¿por qué el Espíritu? No, es que está preparando la creación. Bien, todo eso está bien. Pero el mensaje para la historia de la redención, ¿cuál es? ¿Qué hace el Espíritu de Dios revoloteando sobre las aguas, que son pueblos, naciones y muchedumbres, en medio de las tinieblas? Está buscando entrar en algún corazón, en alguna puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esta es la labor del Espíritu Santo, mis hermanos. Y estará llamando diariamente, por la mañana, mediodía, por la noche. Ábreme, por favor. Quiero salvar tu vida. Quiero aportarte. ¿Qué es lo que va a aportar el Espíritu Santo cuando consiga entrar en un corazón lleno de tinieblas? ¿Qué es lo que va a aportar, mis hermanos? Luz. ¿Sabéis el caos, tohu bohu, que aparece aquí en el versículo 2? En ninguna partes de la Biblia lo crea Dios. Nunca. Así es que si en toda la Biblia Dios es un Dios de orden, que plegó hasta las sábanas. Hasta las sábanas, mis hermanos. Dice Elena de White que le cogió las sábanas de la mano al ángel que le había desenvuelto, se las cogió él personalmente y él personalmente las plegó y las dejó plegaditas encima de la losa de piedra donde había estado muerto. Un Dios de orden hasta eso, mis hermanos, hasta hacer la cama. Chicos, qué ejemplo Jesús, ¿eh? Hace la cama Jesús. ¿Cómo va a ser el responsable de ese caos, desorden absoluto en el que se encuentra nuestro mundo? Pero, ¿sabéis? Es muy interesante porque dice que Dios coge al ser humano de ese elemento caótico, desordenado, vacío y en oscuridad. Ahí lo coge. ¿Cómo está el ser humano sin Dios? A oscuras, desordenado y vacío, igual que la tierra. ¿Por qué nos coge de la tierra? ¿Por qué nos coge de la tierra, mis hermanos? Porque podía habernos cogido del agua, del fuego, del aire o de la nada. ¿Por qué nos coge de la tierra? ¿Por qué nos modela con sus propias manos? ¿Por qué nos coge de un elemento caótico y destrozado y lo convierte en una cosa de una belleza a su propia imagen? ¿Por qué todo eso? Porque recordad que Adán y Eva no fueron cogidos del Edén, de la tierra del Edén. El Edén es un trozo de tierra que se trajo desde la Nueva Jerusalén y se puso allí encima, como un regalo, dice Elena de White, para Adán y Eva. Y justo antes del diluvio fue retirada y nos la encontraremos en el cielo. Así es que el árbol del conocimiento del bien y del mal ya no estará, pero el árbol de la vida estará. Y no sé qué tamaño tendría el árbol de la vida cuando lo conocieron Adán y Eva, pero sabemos el que tendrá, el que estará en el cielo, que es el mismo, solo que habrá crecido hasta unos niveles. Bueno, dice que tiene una parte del árbol que está a un lado del río y otra parte del árbol está dando al otro lado del río. ¿Cómo es ese árbol de alto? Yo no sé, pero tiene 6.000 años o más de tiempo. Así es que, mis hermanos, Dios nos tomó de la tierra de fuera del Edén. Le dice Dios a Adán, ahora vas a ser expulsado del Edén a la tierra de donde fuiste tomado. ¿Por qué le dice esas palabras? ¿Por qué? ¿Por qué ese detalle? Ese detalle no es más que de nuevo incidir en te encontré a oscuras, desordenado y vacío. Y si dejas que yo te transforme, que te modele, que te trabaje con mis manos día a día, si me dejas, haré lo mismo contigo que hice con la tierra en 6 días de trabajo. Ese es el mensaje de Génesis 1, mis hermanos. Ese es el mensaje. Así es que fijaros, Dios sabía que nuestro mundo iba a caer. ¿Qué hace el segundo día? ¿Qué hace el segundo día? Ya ha separado el primer día los dos proyectos, el de Satanás y el suyo, completamente separados. Y ha dicho, y la luz es buena, pero ha dejado la mitad del tiempo con cada una. Escoge la luz, porque es la buena. Las tinieblas, me callo, no digo nada. Porque de momento no ha caído el ser humano. Solo es una advertencia. Pero el segundo día vemos que separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. ¿Qué son las aguas, mis hermanos? Pueblos, naciones y muchedumbres.
¿Por qué separó? Separó, vuelve a separar. En toda la Biblia la separación la provoca el pecado, en toda la Biblia. Dios lo que busca es unirnos entre nosotros, unirnos con Él, unirnos en la Nueva Jerusalén, unirnos de nuevo con el resto del universo, porque el pecado separó completamente nuestro mundo del resto del universo. Se quedó como un buque con una epidemia mortal que dejan en cuarentena en medio del océano y no permiten que nadie entre y nadie salga de ahí. Así se quedó nuestro mundo. Así es que en cuanto el mundo cayó, Dios dijo, esto es lo que tendré que hacer, separar las aguas de abajo de las aguas de arriba. ¿Y quién son las aguas de arriba? Todos los mundos no caídos. Estos son las aguas de arriba. Estos son. Y sabéis, es muy interesante, mis hermanos, siempre ir al Evangelio. Y ahí tendréis la tipología perfecta, porque Cristo, ¿sabéis cuál fue el primer mensaje que dio Jesús? ¿Alguien se acuerda cuál fue el primer mensaje que dio Jesús? Aparece en Mateo y aparece en Juan. ¿Cuál fue el primer mensaje? ¿Arrepentidos? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice en Juan, yo soy, les dice, ahora veréis a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Yo soy la escalera de Jacob. Yo soy la escalera que une la tierra con el cielo. Y vengo a unir aquello que fue separado el segundo día. ¿Queréis un detalle más, mis hermanos? Todos los días de la creación tienen una fórmula. Y Dios dijo, así comienza, determinadas cosas, y vio Dios que era bueno. Algo de lo que hace siempre es bueno. El segundo día dice, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? ¿Lo habéis leído bien? Buscadme el segundo día, mis hermanos, a ver si dice, y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Mis hermanos, cielos en hebreo son los tres cielos. Así es que puso, aquí quedan las aguas de abajo, y las aguas de arriba están por encima del universo, donde está Él. Allí en el tercer cielo, si acaso están las aguas de arriba. Esos son los cielos. Y no dice que fue bueno. Es el único día de toda la creación que se le olvidó de decir que lo que había hecho era bueno. Curiosamente, igual que la oscuridad, de la cual no dice nada. ¿Por qué? Porque, ¿sabéis, mis hermanos? Aunque lo que estaba haciendo era ordenar el desorden caótico que posiblemente Satanás había traído a nuestro mundo, él no puede decir con un lenguaje verbal es bueno, cuando con el lenguaje no verbal lo que está haciendo es mostrarme la consecuencia terrible que el pecado va a traer a nuestro mundo. Se quedará separado completamente del resto del universo. No lo puede decir, porque se estaría contradiciendo. Así es que se calla y no dice nada. ¿Y qué ocurre el tercer día? ¿Qué ocurre el tercer día? A ver si conseguimos que pase. ¿Me puedes pasar? ¿Me puedes pasar, por favor, la diapositiva? Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, según su semilla que está en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Así es que, ¿qué ocurre aquí? En medio de las aguas, Dios crea ¿qué? ¿Qué crea? Y sabéis, ahí podríamos pasar, pero mucho rato analizando los términos hebreos que emplea, porque lo que dice que salió en medio de las aguas fue tierra seca.
Pero ¿sabéis ese término? Cuando yo lo analizo en hebreo, en toda la Biblia descubro una cosa. Que cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto y Dios abrió el mar y el pueblo cruzó, emplea el término ayabasá. Y ayabasá es tierra seca. El mismo término del agua de la tierra que surge en medio de las aguas. Una tierra, muchas aguas. Un pueblo, muchas naciones. Un pueblo de Dios, muchas naciones. ¿Sabéis cuál era el proyecto de Dios, mis hermanos? Y con esto comenzamos a comprender Daniel, vais a ver. El proyecto de Dios era que él sabía que el proyecto de la redención iba a tardar 6.000 años. Por eso creó en 6 días. Esto lo puedo explicar tranquilamente, pero por eso creó en 6 días. Ya marcó hasta el tiempo de la redención. Así es que, como sabía que iba a durar ese tiempo, dijo, ¿cómo dejaré a gente que no quiere estar en este mundo, sino que anhela una patria mejor y busca esa patria mejor desesperadamente, como Abraham, como Jacob, como Isaac, como todos los patriarcas, como Moisés, todos esos que anhelaban la patria celestial, no las aguas de este mundo? ¿Cómo los voy a dejar en medio de esas aguas nadando ahí, rodeados de tanta inmundicia, de tanta porquería? No. Les voy a crear una tierra protegida, seca. Si las aguas son pueblos, naciones y muchedumbres llenos de paganismo y teorías contrarias completamente a Dios, una tierra seca, ¿qué querría decir? Sin nada de las aguas que contaminan a las otras naciones. Tú serás santo como Dios es santo. Eso es lo que Dios está diciendo. Así es que tierra seca, en medio de las aguas, una sola tierra. ¿Cuántos ríos salían del Edén, mis hermanos? ¿Cuántos ríos salían? ¿Sabéis? Si os vais a Ezequiel y veis un río que sale del santuario y comienza a avanzar por miles de codos, y cada 1000 codos el profeta se mete en el agua. Uy, me llega hasta los tobillos. Y va 1000 codos más allá. Uy, me llega hasta las rodillas. Y 1000 codos más allá. Uy, ya me llega a la cintura. Y 1000 codos más allá. Y dice que ya tenía que meterse a nado porque el río había crecido. ¿Sabéis? Es muy interesante porque no hace falta ser muy avispado para darse cuenta que cada 1000 codos está hablando de 1000 años y finalmente de los 4000 años después del diluvio que nos llevan o nos quedan hasta la segunda venida de Cristo. Está hablando de un río del Evangelio que va creciendo a medida y dice que hay árboles que dan buen fruto, igual que los del Edén, y que meten sus raíces dentro del río y que chupan de esa agua de vida que sale del santuario y crecen y dan fruto y sus hojas son para sanidad de las naciones. ¿Sabéis cuál era el proyecto de Dios, mis hermanos? Lo dice todo el Antiguo Testamento. Su primer proyecto era, voy a poner a mi pueblo sobre la tierra y van a expandirse y la tierra se irá comiendo al mar. La tierra se irá comiendo al mar. Y muchos vendrán a ti, dicen los profetas, y vendrán del oriente y del occidente y del sur, y vendrán porque verán las enormes bendiciones que Dios está derramando sobre ti. Y querrán ser como tú, y dirán, subamos a la casa de Jehová. Todo esto está en todo el Antiguo Testamento. Así es que el proyecto de Dios era que el pueblo diese un testimonio absoluto y maravilloso de quién es Dios y de cómo un pueblo bendecido por Dios es una maravilla que todas las naciones anhelarían. Así es que la tierra iría creciendo y se iría comiendo al mar. ¿Pasó eso, mis hermanos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Las naciones se fueron comiendo la tierra. Cuando nace Jesús, de la tierra original que le dio al pueblo de Dios, ¿cuánto quedaba? Y están bajo la cuarta bestia de Daniel. ¿Cuánto quedaba, mis hermanos? Quedaba un islote, que era Jerusalén y un poquito de sus alrededores. Eso es lo que quedaba de toda la tierra. Es decir, queda una islita de nada, la cuarta bestia está con su zarpa encima y está a punto de hundir esa tierra debajo del mar. Y eso iba a pasar. Y ayer le preguntaba a vuestros hermanos, ¿nunca habéis pensado por qué Jesús cogió pescadores? ¿Nunca habéis pensado por qué todo su entrenamiento de esos discípulos lo hizo en el mar de Galilea, en una barquita
yendo de un lado a otro, caminando por encima del mar, durmiéndose en la barca, haciendo la pesca milagrosa al principio de su ministerio, la pesca milagrosa al final de su ministerio. ¿Por qué coge pescadores, hombres de mar, y los entrena en el mar? ¿Por qué los está entrenando en el mar? ¿Sabéis cuál es el mensaje? Jesús sigue ese mensaje. Os vais a quedar sin tierra. Además, fijaros una cosa muy interesante. Los mensajes del Antiguo Testamento varían con los del Nuevo. En el Antiguo Testamento es: 1000 caerán a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. Todas las plagas que van a caer sobre los egipcios, a ti no te llegarán si tú eres fiel a mis mandamientos. Yo te protegeré, yo te cuidaré, yo te bendeciré, Eso es todo. Ahora Jesús le dice a sus discípulos: os envío en medio de lobos. Si a mí me han hecho esto, a vosotros, imagínate. Os van a matar, os van a perseguir, ¿Por qué? Porque os habéis quedado sin tierra. Ya no tenéis tierra y estáis en territorio enemigo. Y quien domina los mares es el dragón, la cuarta bestia de Daniel, que ha conseguido hundir debajo del agua lo último que quedaba del pueblo de Dios. Ahora vuestro territorio será la barquita. Esta barquita de pescadores que es la Iglesia. Y no me dejéis dormir, por favor, cuando Satanás mande sobre vosotros las tempestades. No me dejéis dormir, despertadme. No queréis hacerlo vosotros todos solo, por favor, despertadme. Y confiad en mí cuando os diga que echéis vuestra red. Elena de White dice: y la red es el Evangelio, y las peces son las personas que deben ser sacadas de este mundo y metidas en la Iglesia. Todo está explicado, mis hermanos, todo está explicado. Todo está explicado. ¿Y por qué Dios puso en esa tierra árboles que dan buen fruto? ¿Por qué los puso? Con su semilla en el fruto, en el centro del fruto, tendría semilla. ¿Por qué? Hierba del campo. Todo el Antiguo Testamento me dice que la hierba es un símbolo del pueblo de Dios, que se multiplica como la hierba del campo. Ese era el proyecto de Dios. Y los árboles representan a cada individuo en el que Dios quiere que den buen fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Quién provoca el fruto en la Biblia? ¿Quién lo provoca? El Espíritu Santo, ese que revoloteaba al principio del Génesis. El Espíritu Santo, mis hermanos, si yo le dejo entrar, va a hacer una transformación en mi vida como la que Dios hizo en Génesis. ¿Y por qué la simiente en medio? ¿Por qué señala tantas veces la simiente en medio de la fruta? ¿Por qué? Cuando cogéis la palabrita hebrea que se emplea para la simiente que aparece en esas frutas, ¿sabéis lo que descubrís? Que la simiente en toda la Biblia es Cristo. Así es que lo que me está diciendo es que en ese fruto que Dios espera encontrar en ti, producido por el Espíritu Santo, en el centro absoluto de ese fruto está Jesús. Está una vivencia con Jesús. Está una transformación por Jesús. Y gracias a eso tú has pasado de ser un árbol seco y muerto a un árbol lleno de frutos, porque Jesús ha transformado tu vida. Y ahora tú vas a plantar con tu amor esa semilla en otro corazón. Y ahí aparece la parábola de los terrenos, ¿verdad? Donde el sembrador planta sus semillas, y hay distintos terrenos. Y cuando tú plantes con tu amor esa buena semilla en un buen terreno, ¿qué va a pasar? Se va a crecer otro árbol que a su vez dará buen fruto y plantará en otros corazones su semilla, y finalmente el pueblo de Dios crecerá y se hará. Este es el mensaje, mis hermanos. Esto es lo que Dios pretendía mostrar. El sol, la luna y las estrellas. Y no voy a seguir más porque ya se nos ha hecho muy tarde. El sol, la luna y las estrellas, mis hermanos. Analizad lo que dice el sol, la luna y las estrellas. José dice que es el pueblo de Dios, el sol, la luna y las estrellas. ¿Quién es el sol? Es Dios en toda la Biblia. ¿Quién es la luna? Los judíos ya decían que era un reflejo de la ley de Dios, pero es curioso que todo lo que ellos decían que era la ley de Dios está en Cristo. Es Cristo, que es el que refleja completamente la gloria de su Padre. Es el fundamento. En Apocalipsis la mujer dice que tiene la luna, ¿dónde? Debajo de sus pies. Es el fundamento de la Iglesia. El fundamento es Cristo, mis hermanos. Y está revestida del sol, que es el perfecto carácter de Dios. Y tiene 12 estrellas, que son las 12 tribus y los 12 apóstoles. En su primera fase y en su segunda fase. Y el dragón va por ella. Y lanza un río. ¿Por qué lanza un río? Porque domina las aguas. Lanza pueblos, naciones y muchedumbres en contra de la mujer. Pero Dios le da las dos alas de la gran águila, que es Dios. Cuidado, que también hay una águila que es Babilonia y otra que es Egipto.
Ahí está, falsa religión, mundo. Cuidado en qué nido voy a acabar, ¿eh? No vaya a acabar en el nido de Egipto o en el nido de Babilonia. Las dos alas de la gran águila que es Dios y la lleva a una tierra. Y de repente ahí en Apocalipsis, cuando todo estaba cubierto por el agua, aparece una tierra allí. Y esta tarde veremos, mis hermanos, veremos cómo la orilla, esa orilla que aparece tantas veces en Apocalipsis, una orilla, y el profeta siempre está en una orilla, en una playa, y yo estaba en una playa y miraba. ¿Por qué está en una playa? Porque todo lo está contemplando desde la tierra. ¿Qué tierra salvó al pueblo de Dios al final del tiempo? ¿Qué tierra? ¿Qué tierra le dio misericordiosamente Dios de nuevo al pueblo de Dios para que desde ahí pudiera lanzar de nuevo la predicación al mundo? ¿Qué tierra le dio? La tierra de los Estados Unidos, mis hermanos, que apareció de repente allí en medio, descubierta en la nada. Por eso dice, y la tierra se tragó el río que el dragón había lanzado detrás de la mujer. Todo eso, mis hermanos, surge de Génesis. Cuando yo entiendo Génesis de esa manera, comprendo el principio de la película. Y entonces entiendo por qué dice lo que dice del sol, la luna y las estrellas. 4 cosas importantes dice del sol, la luna y las estrellas. ¿Qué dice? Que la función del sol, la luna y las estrellas es separar la luz de las tinieblas. Alumbrar sobre la tierra. Hombre, si es el pueblo de Dios, está diciendo exactamente las funciones del pueblo de Dios. Y podríamos hacer un análisis de hasta por qué lo dice en el 4.º día y por qué dice lo que dice en el 3.er día. Porque cada número tiene en la Biblia una simbología espectacular y lo que crea Dios en ese número coincide perfectamente con lo que se espera de ese número. Así es que, mis hermanos, os lo dejo aquí para que veáis que el principio de la película de Daniel y de Apocalipsis está en esta forma de comprender Génesis 1. Y termino con una cosa que terminaba ayer. ¿Qué hizo Dios el 6.º día? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y atentos. Después de decir esa frase, crea a todos los animales de la tierra. Así es que los animales, ¿qué serían para el ser humano? Una ayuda para no estar solo. ¿Por qué dice Dios no es bueno que el hombre esté solo en un universo perfecto y maravilloso? Porque Dios sabe lo que va a venir. Así es que todo lo que Dios está creando es un diseño de deformación programada. Y esto es fascinante estudiarlo. Todo lo que Dios le dice a Adán que le va a ocurrir a partir del momento que ha pecado, oye, ahora sudarás, ahora te cansarás, ahora tendrás los hijos con dolores, ahora tendrás sangre en esos partos que antes no habría. Todo eso, mis hermanos, ¿quién lo creó? ¿Quién creó el dolor? ¿Quién creó el miedo? ¿Quién creó? ¿No lo creó Dios o sí lo creó? ¿O sí o no? Oye, pues los mismos nervios que me producen placer indecible, me producen dolor y me salvan la vida. ¿Y quién creó esos nervios? ¿El pecado creó los nervios? Dios los creó. Lo que pasa es que Dios sabía que el impacto con el pecado me iba a destruir. Así es que Dios creó una serie de medidas que se desencadenarían con el choque contra el pecado. Es igual que un coche, mis hermanos. En el coche le crean diseños de deformación programada. Cuando el coche golpee, no está hecho para golpearse. Pero si golpea, los ingenieros han preparado toda una serie de medidas para salvar a los habitantes del habitáculo, para que el habitáculo sea lo último en deformarse. Esto es lo que Dios hizo. Dios creó una serie de medidas de deformación programada para salvarnos la vida el máximo de tiempo posible cuando chocáramos contra el destructor total. Dolor, sudor. ¿Os imagináis que nos sudáramos? Nuestro organismo se recalentaría. Es un sistema de refrigeración de primera categoría. Si no tuviéramos, esto podríamos hablar con médicos y os darían más explicaciones todavía. Así es que analizad todos esos diseños de deformación programada. ¿Quién creó a los carroñeros
¿Quién creó a todos esos que se comen la basura? Cambiaron para comerse la basura, cambiaron para comerse los cadáveres, cambiaron para comenzar a matar a otros herbívoros que hubieran acabado. Es decir, ¿quién ha creado en un mundo de deformación absoluta, que es el del pecado, todo ese equilibrio ecológico del que habla tanto hoy la ciencia? ¿Quién ha creado ese equilibrio? Dios creó ese equilibrio en un diseño de deformación programada porque Él sabía lo que venía. Pues ¿sabéis? No es bueno que el hombre esté solo, es un diseño de deformación programada. Y Dios no solo le crea animales, y Adán les pone el nombre. ¿Sabéis en toda la Biblia quién pone el nombre? El Padre al Hijo. Con lo cual se responsabiliza a educarlo y darle un carácter, que esto es el nombre correcto. ¿Por qué le pone a Adán el nombre a los animales? Porque Dios está poniendo a toda la naturaleza bajo su cuidado y le está diciendo, ahora tú eres el padre de la naturaleza. Lo que tú hagas, lo sufrirá la naturaleza, tus hijos. Por eso, todo Daniel y Apocalipsis representa a los animales como si fueran seres humanos. Porque lo mismo que le ocurrió al hombre, le ocurrió a los animales. Y los animales son un reflejo del hombre. Ese es el mensaje constante. Y finalmente creó, ¿a quién creó? Por supuesto. Así es que Dios duerme a Adán, aquel viernes, le abre el costado y de su costado forma a la mujer. ¿Y por qué lo hizo así, mis hermanos? ¿Por qué no pudo formarlos a los dos a la vez y hubiera acabado con tantos litigios que tenemos en la Iglesia sobre quién es mayor? Una tontería absoluta, pero en fin. ¿Quién es mayor? Los dos son idénticos. Porque en hebreo dice que eran las dos jambas de una misma puerta, las dos vertientes de un mismo tejado, ayuda idónea el uno para el otro, no uno por encima del otro, ni la mujer ayuda al hombre, pobrecito, que se queda solo y ella está aquí para ayudarle. La ha hecho como el felpudo de él o la bandera de él. No, todo lo contrario. Era Adán ayuda idónea para Eva y Eva ayuda idónea para Adán. Idénticos, perfectos. Lo que creó la deformación y uno superior al otro es el pecado. Y nosotros queremos seguir manteniendo esas huellas del pecado dentro de la Iglesia. Ah, no, la mujer siempre es inferior al hombre. Oye, entonces nos olvidamos del texto de Jesús, ¿verdad? En Cristo ya no hay ni hombre ni mujer. Volvemos al Edén, volvemos al Edén. Nuestra Iglesia sigue queriendo mantener las trazas del pecado, mis hermanos, tristemente. No toda, pero una parte. Así es que pensemos en todo esto. Porque un viernes por la tarde, 4.000 años, perdón, 3.500 años después, Cristo, 4.000 años después, Cristo es llevado al sueño de la muerte. El mismo día que Adán, el mismo día. Pero curiosamente también le abren el costado, ¿sí o no? Y Juan se queda estupefacto porque dice que en cuanto le abrieron el costado salió un chorro de sangre y de agua. Y él dice, hermanos, yo estaba allí, yo lo vi, os doy testimonio para que lo que yo vi vosotros también creáis. Yo lo vi, os lo digo. Y entonces empieza a hacer tipología. Ya decía el Antiguo Testamento que no le quebrarían ningún hueso, que... Todo tipología. Pero no me explica lo de la sangre y el agua. ¿Sabéis por qué Juan se queda tan estupefacto? Porque se da cuenta que el mismo día de la semana que había muerto Adán y le habían abierto el costado, también ha muerto Cristo y le han abierto el costado. Y que con algo que sacó del costado Dios, creó a Eva, a la esposa, a la mujer. Pero ahora del costado de Cristo sale un enorme chorro de sangre y otro de agua. Y Elena de White lo complica más y dice, por un lado un tremendo chorro de sangre y por otro un terrible chorro de agua. Había dos muebles en el santuario, mis hermanos, dos, que tipificaban el ministerio de Cristo. Uno era el altar, donde muere el Cordero y me perdona mis pecados. Y otro era el lavacro, donde una vez convertido en sacerdote y bautizado, yo santifico mi vida por el poder del Espíritu Santo diariamente. ¿Sí o no? Así es que el apóstol Pablo dice que para ser transformados necesitamos la justificación y la santificación. Uno se alimentaba de sangre, el otro de agua.
¿De dónde sacó Dios esa sangre y ese agua para lograr la justificación de su pueblo y la santificación? ¿De dónde la sacó? Del costado de Cristo. ¿Y la mujer en toda la Biblia qué es, mis hermanos? La iglesia. Así es que con lo que Dios sacó del costado del segundo Adán, está formando una mujer perfecta, que se casará con Cristo en las bodas del Cordero y entrarán juntos, ¿a qué? A las bodas. ¿Cuánto tiempo durarán las bodas? En la casa del novio. ¿Cuánto durarán? Apocalipsis me dice que 1000 años. Literales. Si eso se corresponde al sábado, porque Adán y Eva, antes de la puesta de sol, se casaron y entraron juntos al descanso sabático, ¿sí o no? Así es que el sábado de Adán y Eva se corresponde a los 1000 años, ¿sí?, del milenio. Y esto no lo digo yo, lo dicen Elena de White y lo dicen muchos teólogos. Pero si ese sábado se corresponde a 1000 años, ¿a cuánto se corresponde cada uno de los días de la creación? Hay un textito por ahí de Pedro que dice que para Dios un día es como 1000 años. Así es que ¿por qué Dios creó en 6 días, mis hermanos? Porque estaba marcando el tiempo que duraría la historia de la redención, 6000 años. Y de ahí lo saca Elena de White. Exactamente de ese lugar lo saca Elena de White. Y por eso sabemos que los 1000 años que pasaremos en el cielo serán literales, porque se corresponden a los 6000 años en los que Satanás ha hecho su obra de destrucción en este mundo, pero a la vez Cristo ha hecho su obra de regeneración en un pueblo que volverá a tener su imagen. Y por eso al final del tiempo Dios busca, mis hermanos, un pueblo que refleje su imagen, no la de las tinieblas, sino que refleje la luz admirable de Dios y sea santo como Dios es santo, mis hermanos. Eso es lo que busca Dios. Y Dios se va a llevar a ese pueblo que se ha apartado de las aguas, que ha buscado la luz y se ha apartado de las tinieblas desde el principio. Y ese pueblo es el que se llevará a la nueva Jerusalén y lo pondrá sobre el mar de vidrio, que es esas aguas, ese mar que nunca fueron contaminados con el pecado. Y es una forma de simbolizar a todos esos mundos que nunca cayeron, al cual un enorme remanente incontable, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, será juntado. Así es que si yo entiendo esto así, entiendo el principio de la película, para poder entender por qué los cuadrúpedos terrestres, en algún momento, que es el pueblo de Dios, se metió en el mar. Caín ahí comenzó, se metió en el mar. Y muchos siglos después, completamente deformados por el pecado, ya no según su género y su especie, como me dice que Dios creó a los animales, sino hibridados y deformados, esos animales salen dirigidos por 6 alas. Y ahí hay que recordar el textito del apóstol Pablo cuando dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en los aires. Así es que para Pablo, y esto sería muy interesante estudiarlo también, los espíritus de Satanás se mueven en el aire y emplea en griego el término para aire atmosférico. Así es que en los aires, curiosamente, impulsados por animales alados que se mueven en los aires, 6 alas exactamente, que me habla de obras del ser humano y de las tinieblas. Esas bestias salen impulsadas, cada una más fuerte que la otra, a la conquista de la tierra. Y no es del globo terráqueo, sino de la tierra del pueblo de Dios. Y todas conquistaron el pueblo de Israel, todas, hasta que la cuarta bestia consiguió hundirla. Y solo tenéis que recordar el textito de Daniel. Y dice que el que destruirá la ciudad y el santuario vendrá como una inundación y acabará con todo. Así es que así perdió el pueblo la tierra. Y esta tarde, mis hermanos, me gustaría analizar con vosotros cómo a través del Apocalipsis podemos descubrir cuándo terminaron los 6000 años
y en qué momento exactamente estamos viviendo ahora. Y esto nos ayudará a desechar muchas teorías que hay por ahí circulando en Internet y nos ayudará a ver cuál es nuestra responsabilidad para que la segunda venida de Cristo sea cuanto antes. Así es que el Señor os bendiga, que podamos ser recreados a su imagen y que Él pueda venir ya para crear la nueva tierra, donde ya no habrá ni oscuridad, ni mares, ni nada absolutamente que se oponga al proyecto del Señor. Que el Señor os bendiga.